Hola queridos, en esta serie de estudios veremos la relación que existe entre Cristo y su ley. Mira, la ley es uno de los puntos controversiales principales en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Aunque no encontramos ningún pasaje bíblico que hable específicamente de este asunto, podemos concluir con toda seguridad que la base de la controversia milenaria entre Cristo y Satanás es el carácter de Dios y el papel de su ley. San Juan termina la narración de la guerra, la batalla entre Cristo y Satanás en el cielo de la siguiente manera, aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora dime, querido, si la guerra contra el pueblo de Dios es por causa de su fidelidad a la ley de Dios, puede inferirse sin riesgo de equivocarse que uno de los problemas principales en la controversia en el cielo fue la ley de Dios. Además, la Escritura declara en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, que el diablo peca desde el principio. Y en 1 Juan 3, 4, se dice que el pecado es la transgresión de la ley. Por tanto, es obvio que Lucifer en el cielo puso en duda la necesidad de obedecer la ley de Dios y les dijo a sus ángeles que la ley de Dios era arbitraria e injusta. Desde entonces, el enemigo ha tratado de desvirtuar la ley de Dios de cualquier manera. En el jardín, el diablo se presentó a Eva y le dijo que no era necesario obedecer la orden divina. En aquella ocasión, la orden era no comer del fruto, pero hoy las órdenes divinas están resumidas en la santa ley de Dios. A propósito, la ley es parte del orden. Una ciudad sin ley es una ciudad sin orden. Un tránsito sin ley es un tránsito sin orden. Querido, existe ley para todo, hasta para un simple partido de fútbol. Imagínate cómo sería un partido de fútbol sin reglas y sin árbitro. Ahora, si existe ley para todo y en todo, ¿cómo es que no podría haber ley en el universo y en el mundo creado? La ley es parte de un Dios de orden. Elena de White dice que la ley es el carácter de Dios. Nadie puede separar a una persona de su carácter. Por tanto, nadie puede separar a Dios de su ley. El problema con muchos cristianos es que no entienden cómo el cristiano puede ser libre en Cristo y al mismo tiempo guardar la ley. Les resulta difícil asociar la libertad con la obediencia, como si la libertad fuera permiso para hacer lo que a uno se le antoje. No es así. Yo soy libre, pero necesito obedecer las leyes del país en el que vivo. Tengo que obedecer las leyes del tránsito. Y no por eso dejo de ser libre. Libertad sin ley se vuelve libertinaje, y el libertinaje es el caos. En el libertinaje no existe orden, pero Dios es un Dios de orden. Por eso, querido, en esta serie de estudios revisaremos la ley de Cristo a lo largo de la historia, desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. Siempre hubo ley. Los principios de la ley de Cristo son eternos. Puede cambiar la forma, la redacción, el ropaje, pero el fondo, o sea, los principios jamás cambian, son eternos. Explico mejor lo que estoy diciendo. ¿Había ley en el cielo? ¿Qué piensas? Claro que había. De otra manera, Lucifer no habría pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Pero entonces te pregunto, ¿cuál era la forma? O sea, ¿cuál era la letra de la ley en el cielo? No sabemos.
pero había ley. ¿Y en el jardín del Edén había ley? También había ley, porque de otro modo Adán y Eva no habrían pecado, no habrían caído en el pecado. Ahora, ¿cuál era la letra? ¿Qué decía la letra de la ley para Adán y Eva? Tampoco sabemos, pero sabemos que había ley. En el caso de Israel, ahí sí conocemos la forma, conocemos la letra, el ropaje. Son los 10 mandamientos escritos en las tablas de piedra. El propio dedo de Dios escribió esos principios en letras para que el pueblo pudiese entender. Esa ley la tenemos hasta hoy, porque Jesucristo no vino al mundo para anular esa ley, vino para cumplirla y ampliar su letra. ¿Cómo ampliar? ¿En qué sentido ampliar? Bueno, él mismo dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se airare locamente contra su hermano, ya mató. ¿Te das cuenta? El principio sigue, pero el significado de ese principio es mucho más abarcante. En el Edén no había el decálogo escrito, pero sí había ley. Porque si no fuera así, ¿cómo podría Caín haber pecado al matar a su hermano Abel? Querido, la ley es eterna. Sus principios son eternos porque son el reflejo del carácter divino. Esos principios son los que dan origen a lo que llamamos ética. La ética es el estudio de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto. Bueno, la ética cristiana bíblica es inseparable de la teología porque está basada en el carácter de Dios y su carácter se traduce en la ley. La ética cristiana determina lo que está de acuerdo o no al carácter de Dios. A estas alturas conviene decir que una de las particularidades de Dios es que no todas las cosas son iguales para Él. Esto que estoy diciendo al principio puede sonar medio trivial, pero en realidad es una de las cosas más profundas que uno puede decir acerca de Dios. Y tiene que ver con su carácter y con su ley. Veamos, Dios existe, tiene un carácter, y no todas las cosas son iguales para Él. Algunas cosas se ajustan a su carácter y otras son opuestas a su carácter. Esto no sucede con la ética humana. Los marxistas y los humanistas seculares, por ejemplo, confían casi exclusivamente en su filosofía económica o naturalista para determinar la ética. Pero los sistemas cambian y entonces la ética también es mutable de acuerdo a los hombres. Los postmodernistas defienden una ética basada en valores comunitarios, compartidos. Y los humanistas cósmicos asumen que todos actúan moralmente al seguir la verdad interior de cada uno. Para ambos la ética es fruto de la sociedad, lo que la sociedad piensa. Pero la sociedad cambia de generación en generación y consecuentemente la ética también cambia. Pero queridos los cristianos nos creemos que las normas morales provienen de un Dios eterno e inmutable, que no cambia nunca. En lugar de creer en alguna fantasía pasajera atada a los caprichos cambiantes del ser humano o de la sociedad, nosotros estamos comprometidos con un orden moral específico que nos ha sido revelada a través de la ley de Dios. El orden ético de Dios es la única fuente verdadera de moralidad y, de hecho, la única moralidad posible. No puede existir ninguna otra. La mente humana no puede inventar un nuevo valor, así como no puede crear un nuevo color primario, ni un nuevo sol o una nueva luna. Para el cristiano el orden moral es tan real como el orden físico, porque Dios es un Dios real y eterno. En este sentido, el cristiano que afirma que no hay ley sale del orden y entra en el caos, donde cada uno empieza a hacer lo que cree
qué es mejor para él. Bueno, queridos, dejemos un poco la filosofía de lado y concentrémonos en Dios y su carácter maravilloso reflejado en su santa y eterna ley. Bienvenido pues a esta serie de estudios, 3 estudios en los que analizaremos de qué manera se relacionó Cristo con la ley, los apóstoles con la ley, los profetas con la ley, en fin, si la ley continúa valiendo para el cristiano que cree con todo su corazón que la salvación es únicamente por gracia. Pues eso es lo que vamos a desvendar a lo largo de estos 3 estudios. Que Dios te bendiga ricamente.